¿Sirven las vigilias para educar en veganismo y derechos animales? ¿Sirve que las personas vean imágenes y videos de una vigilia? ¿Le sirve a una persona no vegana asistir a una vigilia para comprender la problemática en nuestra relación con los demás animales? Quienes llevan adelante estos activismos dicen que las vigilias sirven para mostrar la realidad que viven los demás animales. Informan que con estas actividades se pretende llenar el vacío narrativo que hay entre el plato de los consumidores o el supermercado y las granjas o las industrias. Entonces acuden a mataderos cuando llegan camiones con animales para ser testigos del momento y el lugar en el que se cometen injusticias. ¿Pero es esta la única injusticia que cometemos contra los demás animales? ¿Las injusticias están solo en los mataderos? Es decir, esto en un principio parecería ser un activismo absolutamente vegetariano y bueno, como ya sabemos también monotemático. Y recordemos que el vegetarianismo es parte de la explotación animal. También desde estos espacios se suele decir que se lucha contra la violencia de la industria, pero esas industrias no existen por la demanda de los consumidores. Y si quitamos la violencia, ¿no sigue siendo un acto injusto, de todas maneras, explotar a un otro y esclavizarlo? Vamos a ir al detalle de este tema leyendo un texto para ver si este es un activismo que deberíamos hacer siendo personas veganas o no. Y bueno, el texto ya en su título nos dice sobre qué temas va a desarrollar, titulándose de la siguiente manera: Vigilias, ni rescate ni educación. Y arranca Luis Torres, quien escribe el texto, diciendo que no está en contra de la acción directa siempre que no se dañe a nadie, si no es en defensa propia o en defensa de alguien que está siendo dañado ante nuestros ojos, y que realmente se salven vidas o que lleven al menos a la reflexión sobre el veganismo. Si esto es lo que nos preguntábamos al principio, ¿lleva una vigilia que habla de una sola explotación a una reflexión sobre el veganismo? Continúa, pero además considero que esto no da indulgencia para no educarse y educar a otros para que dichos actos en algún momento dejen de ser cada vez menos necesarios. No considero que sea inmoral ir en rescate de animales no humanos o humanos, lo que sí es que hay acciones directas que terminan por no hacer nada en favor de las víctimas. Una de esas acciones directas que no tiene sentido alguno, al menos no en cuanto a lo que supuestamente persiguen, son las vigilias, que realizan los animalistas en las afueras de los mataderos con la intención de acompañar en su entrada a las personas no humanas que van a ser asesinadas dentro. Lo único que están aplicando ahí, en el mejor de los casos, es un bienestar hacia dichos animales no humanos, aunque hasta eso sería cuestionable, dado que estos están asustados, ya que han sido abusados por otros humanos antes de llegar ahí, y lo que intentan es ser libres, no solo que les den agua ni que les canten o les ofrezcan caricias. Supongamos que fuesen esclavos animales humanos, y a la entrada de un campo de concentración y exterminio salen al paso unos activistas a darles agua, caricias y cantos, pero luego de esto su viaje continúa hacia su trágico final. Quizás algunos pensaron que esos desconocidos iban a dañarlos como los otros que los dañaron previamente. Otros pensarían que van en su rescate. ¿No sería decepcionante para esos esclavos que pensaban que serían rescatados, que vieran que solo les ofrecieron agua, cantos y caricias? Además de que posiblemente se provocaría daño al competir por recibir agua de los activistas y mayor desesperación por salir al ilusionarse por las caricias de dichos activistas. Los cantos obviamente son una cuestión de terapia de los activistas para ellos mismos, ya que los animales no humanos esclavizados no saben por qué esos animales humanos están emitiendo esos sonidos que para ellos no significan nada. Tampoco termina teniendo ningún mensaje vegano para el resto de animales humanos, por las siguientes razones. 1. Se enfocan en aquellos usos que implican daño físico y o muerte, es decir, son bienestaristas. ¿Acaso alguien ha visto vigilias afuera de la casa de alguien que tiene mascotas? ¿Quién va a hacer vigilia por la persona no humana utilizada como lazarillo, como actor, como terapista? Y aún así no sería correcto porque sería una monotemática de todas formas.
pero lo ejemplifico para evidenciar que la preocupación de esos animalistas es el sufrimiento en sí, y no la explotación en cualquiera de sus formas. 2. Debido a lo anterior, no se da un mensaje vegano, y se refuerza la idea de que la explotación es solo lo que sucede en los mataderos. 3. Lo que suelen provocar es burlas de algunos no veganos, ya que esos actos por sí mismos no son argumentos ni evidencias para siquiera iniciar a reflexionar sobre veganismo, sino que se sigue por la línea del maltrato animal. Incluso alguien no vegano suscribiría a esas vigilias, en el sentido de pedir mejores tratos para los animales no humanos que llegan a dicho matadero. 4. Es cuestionable que vayan a acariciar animales no humanos que están siendo víctimas de explotación, ya que eso habla más de un deseo de los humanos por realizar ese acto, ya que los animales no humanos no pueden dar su aprobación libre e informada para ello. Incluso, inicialmente podrían estar asustados ante el arribo de esos activistas, por lo que incluso me atrevería a decir que es un acto más de explotación a que son sometidos, adicional al que ya estaban. Y como comenté al inicio, ni siquiera son pragmáticas en cuanto a salvar vidas de individuos específicos, sino tan solo terminan siendo actos de propaganda de animalistas para otros animalistas, donde unos a otros se den apoyo emocional por lo mucho que sufren al ver el sufrimiento de los demás animales. Pero todo ese ambiente emocional no termina reflejándose en absolutamente nada en favor de que personas no humanas, no veganas, adscriban al veganismo. Es decir, que reflexionen sobre rechazar la explotación animal en cualquiera de sus formas. Una acción directa que no salva vidas o no deja mensaje alguno sobre veganismo solo es una pérdida de tiempo y se convierte en un espectáculo donde el foco de atención son los activistas mismos y no los demás animales. Quizás ocasionalmente logren rescatar a algún animal no humano de forma fortuita, pero lo común es que sea un acto de mero desahogo de emociones por parte de los animalistas. Ya lo he comentado antes y lo reitero, necesitamos pensar en nuestras acciones y no en buscar la aprobación de los que ya piensan como nosotros, sino en hacer reflexionar a aquellos que aún piensan distinto a otros. El que muchos animalistas se emocionen con las vigilias hasta el punto del llanto no significa que eso haga reflexionar a quienes aún participan en la explotación animal, ni que el resto de animalistas tengamos que apoyar eso porque supuestamente vamos en el mismo barco. No es malo tener emociones, es algo que es parte de que somos seres sintientes. Lo cuestionable es dejarse llevar solo por las emociones y no canalizarlas mejor a través de reflexión sobre si lo que estamos haciendo realmente es algo que lleve hacia la justicia hacia los demás animales. Si deciden hacer acciones directas, traten de no enfocarse solo en aquellos usos que implican daño físico o muerte, y sugiero encarecidamente documentarse y reflexionar continuamente sobre veganismo y derechos animales, manteniendo una mente abierta y no tomarse las críticas de forma personal. Y con esto finaliza este texto, con el que estoy absolutamente de acuerdo por más que he participado de varias vigilias. Pero bueno, como se deja bien claro en el texto, este activismo no es un activismo que haga reflexionar a las demás personas sobre la injusta explotación a la que sometemos a los demás animales, sino que solamente se centra en una de ellas, que es la explotación que se lleva a cabo en los mataderos, la explotación que tiene que ver y está vinculada con la ganadería, y que a su vez da un mensaje absolutamente vegetariano. Así que con esta breve lectura terminamos este episodio y no se pierdan en futuros episodios un desarrollo más profundo de esta temática cuando investiguemos qué difunden las organizaciones animalistas, en este caso en particular el Save Movement, que a través del Animal Save suele ser el activismo y la organización que primero se nos viene a la cabeza cuando hablamos de vigilias. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Los leo en los comentarios si tienen opiniones diferentes a la que hemos planteado desde este espacio y muchas gracias por haber estado del otro lado.